Bueno, yo en esta ocasión no va a ser Mac Pechugas, sino voy a ser yo. Y pues, bueno, espero que estén bien, Pechugers. Eh, pues ahora yo les voy a contar un poco, una nueva como sección donde yo les voy a contar una especie de anécdotas de lo que yo he vivido anteriormente y de las personas con las que he salido, pues digamos en el tema de SSBBW, incluso algunas o especialmente la que le voy a comentar hoy, pues no tenía ese gusto. O sea, no tenía ni idea que existieran las SSBBW, ni que existiera una persona que le gustara pues una mujer grande. Y pues bueno, este video pues se nos ocurrió porque yo hice un Facebook precisamente para esto y he estado platicando con algunas personas de ustedes, igual, pues nada es por platicar, la verdad no se iba a hacer nada. Y pues sí, en esos chats me pongo yo a platicar y pues compartimos digamos que anécdotas. Entonces, bueno, mi Facebook es ahí por si me quieren buscar. Y pues bueno, hablando con los suscriptores de Mac, que también hablan ahorita ya conmigo, pues nos pusimos a platicar y me dicen, oye, no estaría mal hacer un video así. O sea, donde tú salgas contando las anécdotas y igual le pongan una caricatura y se me hizo agradable y pues bueno, por eso está surgiendo este video. Esperemos que les guste y pues que sea algo bueno para ustedes. Ya si quieren más historias, pues más adelante estaríamos presentándoles otras. Igual tengo bastantes historias que contarles. He vivido, ya soy un hombre viejo, ya he vivido algunas cosas y pues he convivido con mucha gente así. O sea, pues bueno, vamos a comenzar. Esperemos que les guste y pues si hay muchos likes y muchos vistos, pues igual les cuento más adelante otras historias, pero pues bueno. Bueno, lo que a continuación les voy a contar pasó por ahí de 1992. En ese entonces yo estaba de asistente del decano de la universidad. Asistente del decano es algo así como que el chalán en ese entonces. Y pues bueno, en ese entonces yo estaba, la oficina del decano estaba en una parte donde había más oficinas. Ahí enfrente de esa oficina pusieron a una secretaria. Y pues bueno, ella era una mujer como de, ¿qué será? Pues como de unos 70 más o menos. De unos 70, muy blanca, muy blanca. Y predominaba mucho en ella algo, que estaba llenita, pero no era así como que gordita, pues sí, pareja, sino que lo que más tenía ella era, pues las caderas, tenía las caderas muy, muy grandes. Estaba demasiado caderón en ese sentido. Bueno, en ese entonces yo tenía un coche pequeño, un auto compacto. Aquí en México salieron, por ahí del 92 salieron coches Chevy, se llamaba Chevy Monza. Y era un coche pequeño de 4 puertas y pues la verdad muy económico y pues nunca me dejó botar del cochecito, muy bueno, la verdad yo quería, me encantaba muchísimo ese coche, en verdad me gustaba mucho, principalmente porque era pequeño, cabía en cualquier lado y pues era muy económico, muy económico. Creo que hasta ahora sigue siendo un coche muy económico. Y bueno, cabe mencionar, como les decía al principio, que ella no sabía nada sobre este tema, o sea, nada, ella no tenía ni idea de que una persona o un hombre se pudiera interesar pues en una mujer llenita. Todo lo contrario, o sea, ella pensaba que por estar llenita no merecía a nadie. De hecho tenía el autoestima muy bajo. Pero pues sí, no se imaginaba de este mundo alterno o de esta subcultura que existe hacia las mujeres llenitas, ¿no? Y que pues ella se imaginaba que mientras más subía de peso, era peor o era menos probable que alguien se fijara en ella. O sea, más peso, menos probable que se fijara alguien en ella. Entonces, imagínense en este caso sabiéndolo, pues mientras más peso, más se enamoran de ella. Pero bueno, ella no sabía que yo tenía ese gusto y nunca lo supo, la verdad, nunca lo supo esta persona que no les puedo decir su nombre, pero empieza con A de Abigail. Bueno, pues ese día yo terminé de trabajar y pues me cité con ella y pues ella pensó que iba a ser así como que una cita de amigos, bien, que sí, realmente sí fue así. Entonces, ella estaba o vivía por Polanco. Bueno, los que ubican aquí en la Ciudad de México, pues Polanco está un poco retirado. Yo trabajaba por el Palacio de los Deportes, por ahí trabajaba yo y pues tenía que irme hasta Polanco, hasta el centro de Polanco.
Y pues bueno, total, ya me voy hasta allá y pues para mí fue una impresión verla, la verdad. O sea, cuando la vi salir de su casa, era un departamento, eran varios como departamentos así que estaban, eran como un departamento de 4 pisos. Y me parece que ella vivía en el primer piso. Entonces, pues ya le marco. En ese entonces había teléfonos muy básicos, teléfonos así. O sea, había teléfonos gigantes. Y pues le digo que baje, entonces ya me meto yo al coche y espero a que ella baje. Pues cuando baja, pues mi impresión fue bastante, porque llevaba puesto un pantalón de licra, de esos que estiran, y a pesar de que era un pantalón de licra y que estiraba muchísimo, o sea, se veía que el pantalón ya se estaba desgarrando de la presión de que le quedaba apretado o muy justo. Y pues bueno, de la cara tenía un detalle ella muy importante, que era que estaba muy delgada, demasiado, pero demasiado delgada. O sea, su cara era, si tú la veías en una foto y de la pura cara, o sea, pues sí, el puro perfil de la cara, pensabas que era una mujer delgada y porque estaba muy bonita, o sea, tenía unas facciones muy bonitas. Pero pues sí, tú te dabas la idea que era una persona. Por ejemplo, en ese entonces no estaba tanto el Facebook, creo que no estaba. En el 92 todavía no salía. Pero si hubiese habido Facebook y ella publica una foto de su cara así en Facebook, pues tú te quedas con esa impresión de, es una mujer delgada, ¿no? Que ya cuando la ves en persona, pues... Bueno, pues total, cuando ella sale, pues ya yo como todo caballero me bajo del coche, le abro la puerta y pues bueno, primer oso para ella. Y bueno, para mí no, para mí fue muy emocionante, la verdad. Pero primer oso. Ella, no entraba. Era un coche compacto, se lo repito, entonces no entraba, no cupo en el asiento del copiloto. O sea, intentó entrar y sí entró a duras penas, o sea, entró muy a fuerzas, demasiado a fuerzas. El cochecito yo nomás veía cómo se movía así de lado a lado, así de que pues que era mucho, demasiado, o sea, pues nunca le pedí medirle las caderas, pero sí estaba demasiado grande. Se los pongo de esta forma, o sea, cuando ella se sube, una sola, no sé si puedo decir pompa, pero una sola pompa de ella abarcaba todo el asiento, glúteo, gracias. Entonces, un solo glúteo de ella abarcaba todo el asiento del copiloto. Y digamos que el otro glúteo quedaba afuera del coche, o sea, no sé si se puedan imaginar la escena, pero sí, yo estaba en shock porque pues sí, bueno, no shock malo, sino en shock bueno, porque sí, era bastante, era muchísimo, o sea, lo que estaba. Al ver esto, ella se puso totalmente roja, o sea, como que estaba así por dentro. Yo siento que bueno, por la expresión de la cara que ella tenía, estaba de trágame tierra o ya, era un oso terrible para ella, era demasiada vergüenza la que estaba sintiendo. No cabía, ¿no? Y pues bueno, intentó corregirlo, ella como que intentó acomodarse o recorrerse lo máximo posible en el asiento para que pudiera entrar, pero pues, pero bueno, ella estaba completamente pues como asustada, con una cara de asustada, así de híjole, me van a dejar aquí o me van a pedir que me baje, ¿no? Entonces, yo la verdad estaba pues muy emocionado al ver eso, o sea, estaba demasiado emocionado. La cara de ella era como una cara así de preocupación, así preocupada como cuando están viendo lo que pasa en una prueba de embarazo. Cuando están esperando a que dé positivo o negativo, esa cara de preocupación yo creo que tenía ella pues en ese momento. Y pues pues bueno, ya total. Pasa esto, pues a duras penas cierro la puerta y pues ya entró todo bien, doy la vuelta atrás del coche y pues ya me subo al coche. No, cuando me subo al coche, ella estaba aplastando la palanca de velocidades y estaba aplastando el freno de mano. Y pues sí, para mí fue bastante, o sea, ver todo eso fue es que no puedo decir las palabras aquí, cómo puedo expresarles lo que sentí en ese momento? Ubican el brazo de albañil, pues yo estaba a todo lo que daba, o sea, solo ver eso me puso como brazo de albañil en verdad, o sea, fue genial, o sea, en serio. Y pues bueno, yo la volteo a ver y pues sí, nomás con la mirada, o sea, con la mirada le dije todo y pues ella obviamente no tenía ni idea cómo se manejaba un coche porque voltea y me ve de una manera muy tímida y me dice, ¿ocupas eso?
Y pues con la cabeza al asiento, sí, sí, se ocupa para manejar, por lo regular en coches manuales se tiene que meter la velocidad manualmente. Bueno, total, pues me bajo y pues ella hace la seña de que pues se quiere bajar para tratar de que lo corrijamos. Y pues me bajo y me doy la vuelta y cuando intento abrirle la puerta, no abre, la puerta no abre. Yo supongo que se atoró por la presión que estaba haciendo. Y bueno, sí era muchísima la presión porque cuando yo abro la puerta y cuando la fuerzo, cuando así prácticamente puse el pie pues en la puerta y en el coche y traté de hacerle como palanca para que abriera. Pero cuando abro, pues prácticamente salí volando porque cuando se abre se abrió a presión la puerta y pues salí volando. Entonces, bueno, total, pues creo que sí, en ese momento cuando abrí la puerta y salí volando me caí, o sea, caí de sentón, como el famoso sentón. Y pues inmediatamente lo que veo en el coche es como su muslo o su glúteo, de hecho se desparrama todo hacia afuera. O sea, sí fue, yo estaba bastante emocionado al ver todo eso. Pues, pues total, ya le ayudo a bajar, que también fue un show para que ella bajara, y pues le comento caballerosamente y de una forma que pues no se fuera a ofender, o sea, que no fuera malo para ella, y pues que si podía viajar en la parte trasera del coche. Pues en la parte de atrás hay un poco más de espacio para que se pueda ir. Y pues sí, y me dice que sí, no hay problema, que si no me importaba a mí, ¿no? Porque pues yo voy manejando y voy solo adelante y mi acompañante va atrás, pues entiende que soy el chofer, ¿no? Entonces, pues ella me dice, no hay problema, o sea, no te preocupes. Y yo, no, pues la idea es que nos transportemos y que también vayas cómoda. Y pues me dice que sí. Entonces, total, abro la puerta, también se batalló un poco para entrar, pero, ¡oh, sorpresa! Y pues sí, era lógico y era de esperarse que pues toda la parte de atrás la ocupó. Obviamente quedó muy cómoda, pero toda la parte de atrás de un Chevy Monza la ocupó. Se supone que esos asientos son para 3 personas y ella ocupaba los tres. Los tres, pues sí, 3 delgados, como dice Mac. Entonces, pues yo estaba totalmente emocionado, cerré la puerta, cerró así bien, y pues ya le di la vuelta, ¿no? Cuando le doy la vuelta al coche para subirme a manejar, pues el coche, no sé cuánto pesará, yo creo que ha de haber pesado como unos 280, 290 kilos, en serio, porque sí estaba bastante grande, pero el coche iba como si tuviera, yo en ese entonces si me recuerdo que si llevaba bultos de cemento o bultos de esos de croquetas de 50 kilos, por lo regular llevaba, pues yo si eran de 50 kilos, yo llevaba como 4 o 5 en ese coche, y sí los aguantaba, pero el coche iba totalmente sentado, eran como 300 kilos de cemento ya sea, o de croquetas, y el coche iba pero sentadísimo. En este caso el coche casi tocaba con el peso de ella solita atrás del asiento del coche, pues casi llegaba, los topes los tenía que pasar de super lado, para que no se quedara el coche ahí columpiando, porque sí era bastante. Casi estaba en el suelo el coche. Y pues bueno, ya total, arranco el coche y pues ya nos vamos y me la llevo a cenar a un lugar. Pero ahí no acabó la cosa.